Pero ahora, el gusto de presentar la columna de Fernando Borroni. Buen día. Buen día, Víctor Hugo. Bueno, a partir del voto argentino ante Naciones Unidas por el caso Venezuela, se abrió un debate interno dentro del frente de gobierno y, por supuesto, esto se hizo extensivo a periodistas, intelectuales, gente de la cultura, hombres y mujeres de la política, que por supuesto acompañamos este gobierno, que hemos salido a expresar nuestra mirada acerca de esta posición de la política exterior del gobierno nacional. Ahora, una vez que se hicieron escuchar con legitimidad y con derecho muchas de las opiniones a favor y en contra, comenzó una etapa en donde las acusaciones cruzadas de un lado y del otro ganaron la escena. Que si criticás se hace jugar a la derecha, que los que critican al gobierno son los troscos K, que existe un kirchnerismo flotante, o que vivimos en un mundano ambiente progre en la Argentina, que se regodea por las fallas del gobierno. Que si se apuesta a la mirada individual, en realidad se atenta contra lo colectivo y así no se contribuye. Que hay un izquierdismo infantil dentro del gobierno. Bien, todas afirmaciones y acusaciones de periodistas, políticos e intelectuales, que además uno admira profundamente, de los cuales se aprende todos los días, pero a los que humildemente les pediría, muchachos, muchachas, bajemos un cambio. ¿Cómo nos cuesta bancarnos las críticas, no? Casi que psiquiátrico, casi que ya debemos tratarlos con pastillas. Que en el campo nacional y popular se pueda tolerar la autocrítica o la crítica sin la estigmatización de unos a otros, de todos los que formamos parte además del mismo espacio. Qué autoritarios que somos a veces entre nosotros mismos, qué censores que somos entre nosotros mismos, qué difícil se nos hace poder aceptar que para construir un país justo, una sociedad culturalmente justa, hay que discutir, hay que escuchar, y que a esa sociedad justa y esa sociedad culturalmente justa no se llega con imposiciones o autocensura entre nosotros mismos. Ahora, resulta que se hace una crítica al gobierno y no por ello se sacan los pies del plato y no por ello se deja de defender. Resulta que sos parte del kirchnerismo flotante o que vivís en un mundano ambiente progre. Bajemos un cambio. Es difícil entender qué pretendían algunos, qué pretenden, que un frente político integrado por tantas distintas expresiones del peronismo, pero además con otras expresiones por fuera del peronismo, no iban a tener diferencias, disputas y tensiones lógicas. ¿Qué pretenden además algunos? Que el periodismo, el ciudadano de a pie, que acompañe este gobierno, no opine o no ponga en juego su mirada. ¿Qué pretenden algunos? El silencio doctrinario, el sometimiento de la razón y del pensamiento, en pos de la defensa de valores supremos. Ahora, lo peor es que esto no lo imponen desde el gobierno, el silencio, Nos imponemos entre los pares. Bajemos un cambio. Tratar al periodismo, a la cultura, a la sociedad en su conjunto, como si todos fuésemos parte de una orga, de una organización política que debe responder a la conducción. Y la verdad que no es más que un capricho de algunos intolerantes. Podríamos hacer un testamento entero diciendo cómo el silencio es el peor enemigo de la unidad, cómo el silencio es el camino hacia el abismo para este gobierno. Y otros pueden hacer un testamento para decir todo lo contrario, asegurando que la crítica ensimismada, caprichosa, sujeta a una exacerbada mirada individual, también le hace muy mal al gobierno. Y estoy convencido que depende de la coyuntura, del lugar y de las formas en que se diga lo que se diga, la balanza se inclina de un lado o del otro. Entonces, tengamos todos y todas la humildad de escucharnos, de aprender, y no de andar acusándonos con el dedo unos a otros. Que si haces una crítica, en el fondo sos un gorila encubierto, y que si callás, sos un pobre tipo sometido o cosificado por el movimiento. No. Entonces me quiero preguntar, ¿cuál es el mundano ambiente progre en el que vivimos los que hacemos algunas críticas al gobierno? ¿Mundana es la política o no? ¿O queremos que la política sea una mirada elitista de quienes se consideran capaces de hacer ese análisis y esa mirada sobre la política? ¿Qué es el kirchnerismo flotante? La verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que todo aquello que nos interpela, si es condenado, estamos entonces de camino hacia el fracaso.
porque lo que nos interpela nos replantea, nos hace repensarnos y nos hace mejorarnos. Si todo aquello que busca madurar colectivamente es estigmatizado entre nosotros por lo propio, estamos en problema. Bajemos un cambio. A este gobierno se lo defiende sin ninguna duda. Ninguna crítica al gobierno de los propios hará debilitarlo. Los que debilitan al gobierno sabemos dónde están. No perdamos tiempo en castigar a los propios porque dicen una u otra cosa. Alguna vez lo dijo Eve, a los compañeros se los cuestiona, a los enemigos se los combate. Bien, no nos equivoquemos de enemigos, por favor, muchachos, muchachas. Bajemos un cambio, que hay mucho por defender. Muy bien. La columna de Fernando Borroni.